Si has entrado a este vídeo, seguramente sea porque estás interesado en encontrar a los mejores tipsters del momento, y eso es precisamente lo que vas a encontrar. Porque este va a ser el primero de una serie de vídeos que tengo la intención de hacer mensualmente, donde te hablaré de los 3 mejores tipsters del momento, los que han obtenido los mejores resultados en el mes anterior y que por lo tanto están en mejor racha. De esta forma simplemente tendrás que estar atento al vídeo de cada mes, para lo cual te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte nada, y en pocos minutos, tras verlo, podrás conocer a algunos de los tipsters que lo están haciendo mejor en este momento. Hola, mi nombre es Javier López y tras más de 7 años en el mundo de las apuestas deportivas decidí crear este canal para compartir mi conocimiento y de esa forma ayudarte a que seas capaz de ganar a largo plazo. Como te decía en la intro, en estos vídeos vamos a hablar de los mejores tipsters del momento, pero tienes que tener en cuenta que seguir a todos los tipsters del mundo es imposible, ya que hoy en día existen miles y miles y miles de servicios de tipsters en internet. Pero no te preocupes, porque tampoco necesitas seguir ni conocer a todos los tipsters del mundo. Con que tengamos una buena selección de tipsters profesionales será más que suficiente para conseguir el objetivo y ganar dinero con las apuestas deportivas. Esta selección de tipsters que comentaba la puedes hacer tú mismo, pero si no sabes a quién seguir o no tienes mucha experiencia y no quieres caer en canales de tipsters vendehumos, puedes entrar en mi canal de Telegram gratuito, donde algunos de los mejores tipsters profesionales comparten pronósticos premium. Y si los pronósticos que te comparto por aquí te parecen poco y quieres aún más pronósticos de estos grandes tipsters profesionales, puedes acceder a la comunidad premium. En la descripción vas a poder encontrar tanto el enlace del grupo gratuito como 2 vídeos que explican qué es el premium y cómo puedes acceder. En cualquier caso, dejando esto de lado, como te decía, hoy te voy a hablar de los 3 mejores tipsters del momento, los que están en mejor racha ahora mismo de esa selección de tipsters que colaboran con el canal y que están compartiendo pronósticos tanto en el Telegram Free como en la comunidad premium. Y por si alguien lo busca, que seguro que sí, te voy a dejar en la descripción un enlace donde podrás consultar las estadísticas que hemos tenido en el mes anterior gracias a los picks de todos los tipsters, no solamente de los 3 que vamos a hablar en este vídeo. De esta forma podrás ver más claramente todos los datos, así como los tipsters que están colaborando ahora mismo dentro del servicio y decidir si te interesa entrar o no. Pero antes de desvelar a estos 3 grandes tipsters que tenemos ahora mismo en racha, déjame que te hable sobre algunos de los datos que solemos encontrarnos cuando revisamos las estadísticas de un tipster, porque puede que te suenen palabras como stake o yield, pero quizá no acabas de tener claro qué son, así que vamos a repasarlo rápidamente, porque si no, cuando te explique y te empiece a hablar de las estadísticas de los tipsters, no vas a entender nada de nada. Como digo, vamos a ir rápido, así que creo que principalmente hay 3 conceptos que podrían generar más dudas y confusión, que son stake, unidades y yield. El stake es el dinero que apostamos y varía en función del grado de confianza o valor que veamos en la apuesta. Cuanto mayor es la confianza o el valor, mayor es el stake y por lo tanto mayor es la cantidad de dinero que apostamos. Para gestionar nuestro dinero asignamos un porcentaje de nuestro bank a cada stake, siendo lo más común que un stake 1 corresponda al 1% de tu bank, un stake 2 al 2% de tu bank y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando un tipster te indica que te recomienda hacer la apuesta con stake 1, te está indicando que apuestes el 1% de todo el dinero que tienes dedicado a las apuestas deportivas, el 1% de todo tu bank. Respetar el stake del tipster es clave si se quiere ganar a largo plazo, porque te permite gestionar el bank de la manera más correcta que cree el tipster en función de las estrategias que está aplicando. Luego tendríamos las unidades, que se utilizan para mostrar las ganancias o pérdidas en términos universales. Debido a que el bank de cada persona es diferente, se hace la equivalencia de que una unidad corresponde al 1% del bank. De tal forma que si por ejemplo estás siguiendo a un tipster que ha ganado 7 unidades y tú tienes un bank de 1000 euros, habrás ganado 70 euros, porque 7 unidades, que es lo que ha ganado el tipster, por 10, que es el 1% de 1000, el 1% de tu bank, es igual a 70. Pero si cogemos a otra persona que ha seguido al mismo tipster, pero tiene un bank más grande, por ejemplo un bank de 5000 euros, esta persona tendrá una unidad de 50 euros y no habrá ganado 70, sino que habrá ganado 350, porque 7 por 50, que es su unidad, es igual a 350. Ambos han ganado 7 unidades, pero la cantidad en euros es diferente porque la unidad de cada uno de ellos también es diferente. Y por último tenemos el yield, que indica el rendimiento que hemos obtenido con una cantidad de apuestas determinada y se expresa en porcentaje. Para calcularlo simplemente tenemos que dividir los beneficios netos que hemos obtenido entre la cantidad total de dinero que hemos invertido y multiplicarlo por 100. Ten en cuenta que el yield no es significativo cuando hablamos de pocas apuestas, como puede ser el caso de este vídeo, y es algo que es más importante, coge más importancia cuando hablamos de cientos o miles de apuestas. Y dicho esto, ahora que tendrás más claros todos estos conceptos, vamos con el top 3.
Vas a tener en la descripción tanto el Telegram gratuito como las redes sociales de los 3 tipsters que vamos a hablar a continuación. En tercera posición, este mes tenemos a Redcard Tips, que es un tipster especializado en fútbol, en concreto en el mercado disciplinario, el mercado de tarjetas. Redcard Tips está en el sector de las apuestas deportivas desde hace muchos años, pero no fue hasta hace 3 años cuando empezó a verificar todas sus apuestas en Blogabet. Y actualmente cuenta con más de 2.500 apuestas verificadas y un histórico de resultados increíble. Pronostica en las 5 grandes ligas europeas, es decir, Inglaterra, Alemania, España, Italia y Francia, más la Serie A brasileña y competiciones europeas y de selecciones nacionales. Redcard Tips este mes en el Premium nos ha compartido un total de 11 pronósticos, combinando stakes 3 y 4 con una cuota media de 1,69, que nos ha permitido sumar 8,3 unidades y obtener un yield de 23,71 con sus apuestas. En segunda posición tenemos a VTA Picks, que es un tipster especializado en tenis femenino, VTA, ITF, Challenger y UTR con más de 5 años de experiencia en el sector. Pronostica en mercados líquidos seguibles en la mayoría de bookies, siendo los más usados ganador del partido y ganador del set. VTA Picks este mes en el Premium nos ha compartido un total de 5 picks y todos han sido verdes, es decir, ha tenido un 100% de acierto con los pronósticos que nos ha compartido. Todos sus picks has tenido con stake 1 y la cuota media de estos ha sido de 1,73. En total nos ha hecho sumar 3,65 unidades y ha obtenido un 73,02% de yield. Y en el número 1, como mejor tipster del mes, hemos tenido a Chuso8 Draws. Chuso es un tipster de fútbol especialista en el mercado de resultados exactos. Su estrategia se basa en buscar partidos en los que debería anotarse pocos goles, teniendo el 0-0 y el 1-1 altas probabilidades de salir. Sabiendo que la mayoría de apuestas que selecciona tienen una cuota que ronda los 6 euros por euro apostado y que con un 15% de acierto está en positivo, busca encuentros en los que el resultado escogido al menos tenga, desde su punto de vista, un 20% de probabilidades de salir y de esa forma consigue tener los grandes números que tiene. Eso sí, hay que tener en cuenta que este sistema que utiliza Chuso tan solo se puede utilizar en la casa de apuestas Bet365, ya que si el encuentro concluye 0-0 en esta bookie, te devuelven el dinero, y por lo tanto juega con 2 resultados exactos, ya que si el partido acaba 1-1 ganará la apuesta, pero si el partido acaba 0-0 le devolverán el dinero. Y estos han sido los números de Chuso este mes. Nos ha compartido 11 pronósticos en el Premium y nos ha recomendado hacer todos con stake 1. La cuota media de estos picks ha sido 6,41, lo que le ha permitido necesitar tan solo 2 aciertos para hacernos ganar 6 unidades y obtener un 54,55% de yield. Estos han sido los 3 mejores tipsters del mes de febrero, pero dentro de la comunidad tenemos muchos otros tipsters que también han tenido grandes números este mes. Sin ellos habría sido imposible acabar sumando casi 25 unidades y tener un 15% de yield en 106 apuestas, tal y como podéis ver en el Excel que, como os he comentado antes, tenéis en la descripción del vídeo. En cualquier caso, el mes que viene volveré para contaros cuáles han sido los mejores tipsters del mes de marzo y veremos si los que han salido en este vídeo siguen con la buena racha o si hay alguno que les supera. Estad atento para ver el vídeo o si lo prefieres incluso vente con nosotros y no te pierdas ninguna apuesta. Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado me ayudaría muchísimo que lo apoyaras con un me gusta y si conoces a alguien que crees que le puede interesar este tipo de contenido, compártele el canal para que sigamos creciendo y cada vez os pueda traer más contenido y de mejor calidad. Nada más. Un saludo y espero volver a verte muy pronto por aquí. Hasta pronto.